has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Dios les bendiga, hermanos. Es realmente gratificante y me da mucho gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y debo confesar que realmente en mi corazón hay un deseo muy grande de poder volver a verlos a cada uno de ustedes junto con sus familias, para que reunidos como lo que somos, una familia, podamos volver a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Realmente mi familia y yo queremos dejarles saber que les extrañamos, les queremos ver una vez más, queremos estrechar sus manos, queremos darles un abrazo y queremos realmente volver a ser una congregación que nos juntemos para adorar al Señor. Así de que sepa que mi familia y yo extrañamos a todos y cada uno de los que forman parte del Centro Familiar Vida Nueva. A fin de seguir en comunicación con cada uno de ustedes, he decidido empezar a hacer este tipo de videos para ir más allá de la comunicación telefónica que hemos mantenido, ir todavía un poquito más allá de las oraciones que hemos logrado tener a través de medios telefónicos. Realmente queremos compartir con ustedes la palabra de Dios y este es el propósito de este video, que podamos realmente confortar sus corazones con la palabra del Señor y que sepan que estamos bien y que de alguna forma sus propios corazones sean confortados al saber que estamos perseverando en la fe, que estamos perseverando en la búsqueda de Dios y estamos perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Bien, dicho lo anterior, quiero compartirles en esta hora un tema que le he puesto por título La opresión del miedo. Y para esto quiero leerle el pasaje que encontramos en el libro de Jueces, capítulo número 6, versículos del 1 al 16. Así de que le ruego que tenga paciencia de que vamos a leer algunos versículos y son bastantes. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos subían y traían consigo sus ganados, venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a uno de los hijos de Israel, un varón que era profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligen, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y yo les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofrá, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo:
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo. Es la primera parte del versículo número 16 y hasta ahí vamos a leer. Es sabido por la gran mayoría de nosotros que en la Biblia hay un no temas para cada uno de los días del año. Sin embargo, cuando vienen situaciones difíciles en la vida, es muy fácil que nos olvidemos de estas promesas en la palabra de Dios. Cuando recibimos malas noticias del doctor, cuando tenemos una necesidad económica, cuando tenemos algún problema familiar, cuando estamos en situaciones como la que estamos viviendo con este virus llamado COVID-19 o coronavirus. Cuando nos enfrentamos en estas situaciones, es muy fácil olvidarnos de la palabra del Señor que nos invita y nos exhorta a que no temamos. Y es muy fácil que nos dejemos gobernar precisamente por el temor y que dejemos que nuestra vida sea oprimida por el miedo. De ahí que quiero compartir precisamente con ustedes este tema. Es sabido que alguno de ustedes está temeroso, que tiene su corazón lleno de incertidumbre, que no sabe qué es lo que va a pasar, que tienen miedo por lo que está sucediendo, que les da miedo la inseguridad, les da miedo la incertidumbre a la que se están enfrentando debido a que se ha bajado mucho el trabajo, se ha bajado mucho la situación económica, la escasez ha empezado a manifestarse en algunos de sus hogares y estas situaciones han venido a acongojar algunos de sus corazones. Pero en esta tarde quiero animarle con esta palabra de parte del Dios y quiero que de lleno entremos a hablar de una situación muy parecida que acabamos de leer con la que estamos nosotros viviendo en estos días con este virus que ha traído esta situación global. Bien, después de haber leído Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 16, quiero que reconozcamos 5 verdades que nos van a hacer entender la gravedad de la situación, nos van a hacer entender posiblemente las razones de la situación, pero más importante, nos van a infundir aliento, nos van a infundir fe y nos van a infundir confianza en el Señor, que en realidad esa es la principal razón por la que queremos compartir con ustedes este tema del día de hoy. Cuando comenzamos a leer en el capítulo 6 de Jueces, lo primero que sale a nuestra atención, lo primero que capta nuestra atención en el versículo mismo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Esto nos enseña la primera verdad que queremos entender en esta tarde, que la situación actual que estaba viviendo el pueblo de Israel era debido a su mal proceder con Dios, era debido a su pecado. Y es que, como todos ustedes saben, desde el que estaba Moisés con el pueblo de Israel, ellos ya se habían manifestado como un pueblo rebelde. En varias ocasiones el profeta Moisés, el caudillo de Israel, les había llamado la atención por su incredulidad, por su rebeldía, e incluso Dios llamó a Moisés a componer un canto que les fuera testigo en el futuro, porque Dios sabía que se iban a rebelar contra él. Desde aquel entonces, desde los tiempos de Moisés, el pueblo ya manifestaba su rebeldía. Después encontramos en la narrativa bíblica la historia de Josué,
que no cambió mucho la situación. Josué también reconoce a este pueblo como un pueblo rebelde, como un pueblo que se va a apartar de Dios, que se va a alejar de Dios y va a ir detrás de los dioses falsos. Y en este libro de Jueces se hacen muy común, más de lo que nosotros quisiéramos, frases como la que acabamos de leer: hicieron lo malo delante de Dios. Otra frase que se empieza a hacer muy común es: y en el pueblo de Israel no había rey y cada uno hacía lo que cada uno le parecía. En nuestra situación actual no hay mucha diferencia con el pueblo de Israel, puesto que así como el pueblo de Israel se rebelaba con Dios constantemente, nuestras naciones, nuestro mundo actual ha seguido los mismos pasos del pueblo de Israel. Y nuestra situación actual, les repito, no es muy diferente a lo que está viviendo el pueblo de Israel en este momento. Y podemos, con todo nuestro corazón, reconocer que la situación que estamos viviendo puede ser consecuencia de nuestro mal actuar o del mal actuar de las naciones para con Dios. Y es que, como usted sabe, desde hace algún tiempo ha habido algunos pecados que se han hecho más comunes en nuestra generación. Siempre han estado estos pecados, pero en las últimas décadas han venido a ser más común de lo que nosotros quisiéramos que lo fueran. Y uno de ellos ha sido, mire cómo lo voy a decir, el mal interpretamiento del empoderamiento a algunos sectores de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Habrá alguna mejor forma de expresarlo? Seguramente. Podemos referirnos a ese empoderamiento que la sociedad hizo al sector de los niños y los adolescentes. Los que me conocen saben que trabajo muy de cerca con estudiantes del distrito escolar de nuestra ciudad y es muy evidente cómo este empoderamiento que le ha dado la sociedad a los muchachos ha resultado para mal, porque resulta que ahora los muchachos tienen muchos derechos y tienen el derecho a negarse y tienen el derecho a buscar y tienen el derecho a pedir y tienen el derecho a exigir, pero nadie les ha hablado de sus responsabilidades. Y entonces ahora un padre quiere corregir a su hijo y el hijo tiene derecho a que no se le toque, tiene el derecho a llamar a la policía. Y este empoderamiento, por eso es de que yo usaba esta palabra, el malentendido empoderamiento a ciertos sectores, porque sí es cierto, no podemos avalar ni estar a favor del abuso infantil, por supuesto. No podemos estar de acuerdo a que un padre abusivo golpee sin sentido y de forma excesiva a sus hijos. Por supuesto que no. Sin embargo, digo malentendido empoderamiento porque los muchachos no han entendido la razón de los derechos que se les han dado y ahora han exagerado y han abusado de estos derechos, y estos malentendidos empoderamientos a ciertos sectores han venido a destruir nuestra sociedad y nuestra familia. Y esto creo que ha resultado en algo que a Dios no le agrada. Otra cosa que podemos hablar que seguramente es causa de lo que estamos viviendo es precisamente la legalización del aborto en muchos países. Ya ni siquiera vamos a hablar de estados, sino en muchos países. Podemos hablar de la destrucción de la familia tradicional en nuestra sociedad. Podemos hablar del alejamiento de Dios y de su palabra que todas las naciones han llevado a cabo. O podemos hablar también, para echar un poquito la luz hacia la iglesia, podemos hablar de la dilución del evangelio y de la palabra de Dios. Es decir, que el evangelio ya no se predica, ya no es Cristo el centro de la predicación de muchas iglesias, ya no es la cruz. Ahora hablamos de muchas filosofías y ahora hablamos de ciencia y ahora hablamos de tantas cosas que hemos diluido, hemos rebajado la verdad del evangelio, y seguramente que todo esto no le agrada a Dios, como tampoco le agradaba a Dios la conducta de los israelitas en aquel entonces, y por supuesto que no cabe duda de que Dios está en el asunto. Entonces, lo primero que podemos ver es que la situación que los israelitas estaban viviendo era
causa de su mala conducta delante de Dios. Y lo que estamos viviendo hoy en día seguramente que tiene que ver mucho con la conducta que cada uno de nosotros o cada una de las naciones ha tenido delante de Dios. Así es de que encontramos esta similitud y lo primero que tenemos que reconocer es que lo que estamos viviendo es consecuencia de las malas conductas de las naciones o del hombre. La segunda cosa que nos es evidente es que en el mismo versículo número 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, por eso estaban viviendo lo que estaban viviendo. Y la segunda parte del versículo 1 dice: y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Aquí se hace evidente la soberanía de Dios. Debemos entender que la palabra de Dios dice claramente que fue Dios el que los entregó en manos de Madián, el que los entregó a un juicio, el que los entregó a ser oprimidos. No fue el diablo, no fue otro Dios, fue el mismo Dios de Israel. Jehová de los ejércitos lo dice claramente: y Jehová entregó en manos de Madián por 7 años al pueblo de Israel. Ahora piense por un momento cómo lo habrán vivido los israelitas en aquel momento histórico. Al ser entregados a Madián, ellos tal vez pudieran echar la culpa a una y mil cosas. Pudieran echarle la culpa a las Fuerzas Armadas, pudieran echarle culpa a la falta de preparación de los soldados, pudieran echarle la culpa a la falta de la economía, pudieran echarle la culpa a muchas cosas. Como nosotros hoy en día estamos buscándole muchas explicaciones a esta situación global que estamos viviendo. En aquel entonces, estos israelitas pudieran haber estado buscando razones, pero la verdad absoluta es que fue Dios el que los entregó a estas cosas. Y a muchos hoy en día nos está costando, nos da miedo a ser acusados, a ser incluso censurados por decir que lo que estamos viviendo es causa del pecado del hombre. Si Dios no está en el asunto, mis hermanos, de lo que estamos viviendo en este preciso momento, entonces pudiéramos decir que es un ataque del diablo. Y como tal, la iglesia tiene una forma de responder. Podemos meternos en ayuno, podemos hacer guerra espiritual, podemos orar para que la voluntad de Dios sea llevada a cabo. Ahora, preguntémonos, ¿y si Dios está en el asunto? Y si Dios es el que ha permitido que suceda lo que está sucediendo, entonces no es un ataque, sino es un juicio de Dios. Y como tal, la iglesia debe de reaccionar diferente a que si fuera un ataque del diablo. Ahora, no somos profetas, pero en realidad ni siquiera es necesario serlo. Simplemente analicemos la conducta de las naciones, juzguemos los hechos de las naciones y nos vamos a dar cuenta que en realidad no es tan difícil llegar a la conclusión de que lo que estamos viviendo es un juicio de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ha abundado la creación de leyes injustas, la persecución a la iglesia de Cristo se ha permitido en muchos países, se ha escondido y no se ha hecho absolutamente nada, pero si usted habla en contra de algún sector específico de la sociedad, entonces sí se le echan encima a los medios de comunicación, se le echan encima a los gobiernos, se le echan encima el mundo entero. Usted tiene que tener cuidado de la forma en que habla, porque si suena de forma excluyente va a tener problemas sociales. Pero a la iglesia, a la persecución que la iglesia está sufriendo en muchos países, no se ha hecho absolutamente nada por detenerla. Y creo que esos son pecados de los que han llegado al colmo delante de Dios. Podemos hablar de la inmoralidad global que se está viviendo en el mundo entero. Podemos hablar de las ideologías, podemos hablar de los estilos de vida que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Y es claro, no nos es difícil llegar entonces a la conclusión de que lo que estamos viviendo es parte del juicio de Dios. A lo que la Biblia llama, creo yo, que esto es a lo que se refiere, principio de dolores. Y esto es una declaración sumamente fuerte e interesante.
porque las mujeres entenderán mejor que los hombres. Sin embargo, los que estamos casados lo entendemos también perfectamente. Cuando nuestras esposas estaban a punto de dar a luz, empezaron los dolores que no eran nada en comparación cuando en realidad estaba teniendo dolores. Y la Biblia llama a estas situaciones principio de dolores. Así es de que hasta hoy hemos mencionado dos verdades. Primero, la situación que se vivió en Israel era consecuencia directa de su conducta para con Dios. Creo yo que lo que estamos viviendo actualmente es consecuencia directa de la conducta del hombre para con Dios. La segunda, la soberanía de Dios es evidente en el pasaje de Jueces. Dice, Jehová Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Creo yo que la soberanía de Dios en este asunto es evidente. Entremos a la tercera verdad que quiero compartir con ustedes. Porque, ¿cómo reaccionó el pueblo? La tercera verdad que yo quiero que aprendamos es que este pueblo fue obligado por el miedo a desarrollar un nuevo estilo de vida o de supervivencia. Leo, versículo número 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Oiga esto. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, les tenían miedo a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dice el versículo 5, porque ellos subían y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y todos sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Es decir, Madián esperaba el tiempo de la cosecha. Ellos sabían que había un tiempo en que el pueblo de Israel sembraba y estaba cuidando la siembra, pero cuando era tiempo de cosecha, los madianitas avanzaban como langostas sobre la nación de Israel y se llevaban todo, los robaban, los oprimían, y como reacción con miedo, ellos desarrollaron un sistema de supervivencia. Ellos desarrollaron un sistema nuevo, un estilo nuevo al que no estaban acostumbrados. ¿Y cuál era este estilo de vida? Habitar escondidos en cuevas, en cavernas y en lugares fortificados. El pueblo de Israel tenía miedo a 3 cosas. Primero, tenían miedo a los madianitas, puesto que ellos venían y les robaban. Segundo, tenían miedo al hambre. Por eso es que ellos escondían sus alimentos. Y tercero, ellos tenían miedo a la pobreza, a una crisis económica. Versículo número 6 dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Acaso no es exactamente lo que estamos viendo hoy en nuestros días? La gente está confinada en sus casas, está como que estuviéramos en cueva en nuestra casa, no podemos salir por miedo, no nos dejan estar en la calle por miedo, en las tiendas están separándonos, están practicando esta separación social y están actuando todo por miedo. Ahora, no me malentienda, por favor. No le estoy diciendo que ignoremos todas estas instrucciones del gobierno, que no estoy diciendo que abusemos de nuestra fe o practiquemos la super fe y yo no me voy a enfermar y vayamos a la tienda. No, tenemos que actuar con prudencia, tenemos que tener cuidado, pero a pesar de seguir las instrucciones, no podemos permitir que nuestra vida, que nuestro estilo de vida sea gobernado por el miedo. Estos hombres, este pueblo entero, por miedo estaba en las cuevas, por miedo estaba en las tabernas y por miedo a la pobreza, al hambre y a la crisis económica. Hoy en día estamos en la misma situación por este virus. La gente está con miedo. Y no solamente que esté siguiendo reglas o que esté siguiendo sugerencias o esté siguiendo las instrucciones del gobierno, como la mayoría de nosotros, estar en casa, lavarnos las manos, sino que además de eso están con miedo en su corazón, con incertidumbre.
no saben qué hacer, no saben qué va a pasar y eso les añade a su corazón turbación, les trae intranquilidad, inseguridad y esto es precisamente lo que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no podemos permitir. ¿Debemos seguir las instrucciones del gobierno? Por supuesto que sí. ¿Debemos de ser prudentes? Por supuesto que sí. Pero el miedo no podemos permitir que gobierne nuestras vidas. Esa es la tercera verdad que quiero que aprendamos en esta tarde de este pasaje. Déjeme le hago una recapitulación brevísima. 3 verdades hemos entendido. Primero, la situación que se vivía en Israel como la que estamos viviendo hoy es consecuencia directa de nuestros malos hábitos o hechos para con Dios. Segundo, la soberanía de Dios en esta situación es evidente. Y tercero, la gente, la sociedad, tanto de Israel como nuestra sociedad actual, está siendo obligada por el miedo a estar escondida y estar con temor a la pobreza y a la crisis económica que puede venir más adelante. Sigamos adelante. Verdad número 4. Esta situación que se estaba viviendo en el pueblo de Israel como la que estamos viviendo nosotros, pero vamos a hacer referencia a la situación del pueblo de Israel, llevó al pueblo a darse cuenta que antes de que llegara la crisis de alimentos, la crisis alimenticia, antes de que llegara el hambre, la pobreza, debió haber habido una crisis espiritual, que no quisieron reconocer, que no se dieron cuenta, que se les pasó, por supuesto. Pero ahora se están dando cuenta que hay una crisis espiritual. El pensamiento, el actuar y la actitud de la nación de Israel lo vemos perfectamente reflejado en la vida de Gedeón, que es el personaje que sigue después de los versículos que hemos leído. Versículo número 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Aquí vemos que la nación de Israel, reflejada en la vida de Gedeón, vivía con miedo. Este es un detalle pequeño, pero que nos da mucha información. Usted sabe perfectamente que el trigo, para limpiar el trigo, para sacudir el trigo, tiene que hacerse al campo abierto, porque se utiliza el aire para que se lleve la paja y entonces caiga el trigo limpio. Usted mete la pala o el asador al montón de trigo, lo avienta hacia arriba y lo que es paja es llevado por el viento y el grano de trigo cae a tierra o cae en el lugar que usted quiere que caiga, y de esa forma se avienta el trigo al campo abierto. Sin embargo, aquí vemos un detalle muy interesante. ¿Dónde estaba Gedeón limpiando o aventando el trigo? En el lagar. Nada peor para aventar o limpiar el trigo que como el lagar, porque el lagar es el lugar donde se pisoteaba el fruto de la vid para hacer el vino. No se podía utilizar para limpiar el grano. Sin embargo, esto nos muestra que Gedeón estaba escondido. No quería ser visto limpiando el grano porque tenía miedo a que vinieran, a que se lo robaran y quedarse sin alimentos él y su casa. Esta actitud temerosa de Gedeón nos muestra lo general del pueblo de Israel. Todos vivían así, no solamente Gedeón. Lo leímos en los versículos anteriores. Dice que cuando la mano de Madián prevaleció contra Israel, los hijos de Israel, es decir, todo el pueblo, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. No era una situación personal de Gedeón. Gedeón nos muestra cómo actuaba el pueblo en general. Versículo número 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si usted se considera a sí mismo como un hombre
valiente, esforzado, no va a estar escondido en una cueva limpiando el grano. Esto nos dice que Gedeón no se veía a sí mismo como Dios lo veía. Dios veía en Gedeón fuerza, valentía, y Gedeón no tenía visión de sí mismo como Dios la tenía. Y Gedeón le respondió a Dios: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aquí encontramos que la actitud de Gedeón, como seguramente de todo el pueblo, era cuestionar a Dios. Desafiar a Dios preguntando. A mí me hubiera gustado que Gedeón recordara lo que le pasó a Job, ¿no es cierto? Porque Job es uno de los personajes que se atrevió y sus compañeros a preguntarle a Dios y tuvieron respuestas que después tuvieron vergüenza de haberle preguntado a Dios. Y fíjese que el miedo roba la fe. El miedo apaga la fe. Yo siempre he dicho que escuchar al diablo produce miedo, temor, y escuchar a Dios produce fe. Estos israelitas estaban siendo robados no solamente de sus alimentos, sino estaban siendo robados de su fe. Y empezaban a cuestionar a Dios. Habían estado ya cuestionando a Dios. Y habían estado preguntándole: ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está el Dios del que nos hablan nuestros padres? Y cuando Dios se vuelve a referir o se vuelve a dirigir a Gedeón, versículo número 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Lo que quiero hacerle notar aquí es que Gedeón y el pueblo de Israel están cuestionando a Dios, como seguramente muchos de nosotros hemos cuestionado a Dios. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y más aquellos que tal vez han sido afectados directamente por esta pandemia, que hayan perdido algún ser querido o que ellos mismos han sido infectados y han pasado el duro proceso de los efectos de este virus. Seguramente o posiblemente que algunos de ellos han cuestionado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué permitiste esto? No, que tu palabra dice que ninguna plaga tocará a mi morada. Y empezamos a cuestionar a Dios. Es natural en la naturaleza del hombre. Sin embargo, quiero llamarle a su atención, le decía, que Dios no se molesta en contestar el cuestionamiento del hombre. Dios no contesta ninguna de las preguntas de Gedeón y al contrario, a manera de respuesta, le delega un trabajo, le delega una tarea por hacer y Dios le hace una pregunta: ¿no te envío yo? Lo que a mí me llama la atención aquí, quiero compartirle, es que más importante que nuestros cuestionamientos y nuestras preguntas a Dios son las preguntas de Dios hacia nosotros. Esas preguntas sí vale la pena analizarlas. Esas preguntas sí valen la pena buscarle respuestas. A esas preguntas de parte de Dios hacia nosotros sí que vale la pena invertir el tiempo para encontrar la respuesta. Miqueas capítulo número 6, versículo 3 dice: pueblo mío, y aquí está la pregunta, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he fallado? ¿En qué te he molestado? ¿No cree usted que esta es una pregunta de parte de Dios que sí merece que nosotros meditemos en ella? ¿Por qué es que tenemos miedo? ¿En qué te ha hecho Dios? ¿En qué te ha fallado Dios? Que has permitido que tu fe mengüe. ¿En qué te ha fallado Dios alguna vez para que hayas permitido que tu confianza en Él disminuya? ¿Qué ha hecho Dios para defraudarte? En tu vida, ¿en qué te ha fallado Dios? ¿De qué puedes acusar a Dios de haber fallado a su palabra?
para que no sigas confiando en Él? Es una pregunta que sí merece respuesta. Es una pregunta que necesitamos analizar, meditar y llegar a la conclusión que Dios nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. La segunda pregunta que quiero que meditemos está en el capítulo 18 de Lucas, versículos 7 y 8, y es una serie de preguntas, pero me voy a referir más enfáticamente a la última de ellas. Versículos 7 y 8 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En esta situación que estamos viviendo, muchos hemos estado clamando a Dios por sanidad de las naciones. Muchos hemos estado buscando de Dios respuesta para que permita el Señor que esta situación mengue y llegue a su fin lo más pronto posible. La pregunta que hace el Señor Jesucristo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? La segunda pregunta es: ¿se tardará en responderles? Pero la tercera pregunta, que es a la que me quiero referir, es la que está en el versículo número 8. Os digo que pronto les hará justicia, dice el Señor Jesús. Pero la pregunta que el Señor termina dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si esto es principio de dolores y la fe de algunos ha estado ya menguando y la situación empeorara y nacieran y brotaran nuevas situaciones, nuevas desgracias globales, ¿en qué terminará la fe de estas personas? La pregunta que tenemos que hacernos: si viniera el Señor en estos días, o si tardara algunos meses, algunos años y las cosas empeoraran, ¿hallará fe en la tierra? Si la situación se prolongara, ¿tu fe se fortalecerá o desaparecerá? ¿Hallará fe Dios en tu vida? Esa es una pregunta que realmente necesita respuesta. Esa es una pregunta que vale la pena buscarle su respuesta. Es una pregunta que debes analizar esta tarde, que debes pensar: ¿tengo la fe fortalecida? ¿Tengo una fe firme que durará hasta que el Señor me lleve o hasta que el Señor venga? Creo que esas preguntas de parte de Dios sí que vale la pena invertir tiempo en ellas. Sí que vale la pena estudiarlas y meditarlas. No las preguntas que nosotros le hacemos a Dios, porque las preguntas que nosotros hacemos a Dios a veces son sin sentido, son egoístas, son por evitar el dolor, por evitar la prueba. Las preguntas que Dios nos hace a nosotros sí que vale la pena analizarlas. Y por último, la quinta verdad que podemos aprender de una situación similar a la que nosotros hemos estado viviendo en estos tiempos: Dios siempre confirmará su promesa de estar con nosotros en todo tiempo. Versículo número 16 del capítulo 6 de Jueces. Le dice Dios a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Qué expresión tan extraordinaria. Qué maravillosa declaración de fe. Qué maravillosa declaración de una promesa a cada uno de nosotros. Como que si no fuera suficiente que Dios nos dijera: yo estaré contigo, sino que lo reafirma de una forma extraordinaria y dice: ciertamente yo estaré contigo. Con semejante promesa, no podemos permitir que nuestra fe mengue ante el temor. No podemos permitir que nuestra fe fallezca, se doblegue ante la fortaleza del temor. Con semejante promesa de fidelidad de parte de Dios, de estar con nosotros, no podemos permitir ni ceder un solo centímetro de nuestra fe contra el temor. Con semejante promesa, lo que debemos hacer es fortalecernos en el poder del Señor. Que nuestra fe se fortalezca y que seamos cimentados
en nuestro Señor Jesucristo, que seamos arraigados en amor en el Señor Jesucristo. Esto me recuerda de un personaje bíblico que estaba, después de haber tenido manifestaciones de fe extraordinarias, permitió que el temor gobernara su corazón por un momento y fue como los israelitas a meterse a cuevas. Seguramente ustedes saben que estamos hablando de Elías. Elías, estando en la cueva, recibe casualmente una pregunta de Dios, que es la pregunta que Dios nos hace también a nosotros. Todos aquellos que están en medio del temor, todos aquellos que están confinados, acimentados, que están llenos de temor, que están en un lugar de tinieblas, de temerosos, Dios les hace la misma pregunta que le hizo Elías en la cueva. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces doblegado ante el temor? ¿Qué haces con tu fe menguante? Si tú eres un hombre y una mujer valiente y esforzada, Dios ha puesto en ti su Espíritu Santo. ¿Qué haces en ese lugar de temor? Creo que lo que Dios quiere hacer en esta tarde es fortalecer la fe de todos y cada uno de nosotros. Dios en esta hora quiere hacernos una última pregunta, mis estimados hermanos, porque las preguntas de Dios, repito, realmente son importantes. Las preguntas que Dios quiere hacernos se encuentra en Oseas, capítulo número 11, versículo número 8, y una recomendación final, que creo que vienen perfectamente al caso como guante a la mano. Oseas, capítulo número 11, versículo 8, la pregunta que Dios dice es extraordinaria. A mí me encantaría poner aquí el nombre de cada uno de ustedes, hermanos. Piensa en su nombre cuando haga esta pregunta. En mi caso, diría, Horacio, ¿cómo podré abandonarte? Esta pregunta expresa el anhelo, el amor de Dios, el anhelo de Dios de protegernos, el anhelo de Dios de guardarnos, el anhelo de Dios de ser nuestro defensor, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, y nos pregunta, ¿cómo puedes pensar que puedo abandonarte? ¿Cómo pudiera abandonarte? ¡Qué pregunta tan extraordinaria! En estos momentos difíciles en los que tu fe ha sido probada, en la que tu fe ha posiblemente menguado un poco, piensa en esta pregunta que Dios te hace. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo puedes llegar a imaginarte que te puedo abandonar? ¿Cómo puedes pensar en eso? La recomendación está en el siguiente capítulo, versículo 6 del capítulo 12 de Oseas. Dice, ¿cómo crees que puedo abandonarte? Dice el versículo 6 del capítulo 11. Y Dios contesta esa pregunta y dice, tú, vuélvete a tu Dios, guarda la misericordia y el juicio, y en tu Dios confía siempre. Lo tengo que leer una vez más. Tú, hermano, tú, hermana, vuélvete a tu Dios. Aprovecha estos momentos en que estás en casa, en familia. Métete a buscar de Dios, métete a orar, métete a ayunar, métete a estudiar la Biblia, a meditar en su palabra. Vuélvete a tu Dios con todo tu corazón. Deja de perder el tiempo en estar agobiándote por el miedo y estar preocupándote por la inseguridad. Vuélvete a tu Dios. Guarda la misericordia y el juicio. Y hermano y hermana, en tu Dios confía siempre. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Creo que tenemos un Dios que es digno de que confiemos en Él. Tenemos un Dios tan bueno que no nos ha abandonado ni nos abandonará. En esta tarde podemos concluir que es muy probable
que la situación que estamos viviendo sea juicio de parte de Dios a las naciones por el pecado que hay en este mundo. Podemos concluir también que nuestro estilo de vida, hermanos, no puede estar de acuerdo o manejado, influenciado o manipulado por el temor. Nuestro estilo de vida debe de ser de acuerdo a nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y por último, lejos de cuestionar a Dios, lejos de estar gastando el tiempo en preguntar a Dios el por qué, volvámonos a Dios. Confiemos en sus promesas de que Él estará con nosotros siempre. Mis amados hermanos, no teman. Dios está con nosotros. Él será nuestro escudo y nuestro vallado. Él será nuestro defensor, nuestro protector, y si hubiese necesidad será nuestro sanador. No permitamos que el temor gobierne nuestros corazones. No teman, ni se turbe vuestro corazón. Creer en Dios y creer en su Hijo Jesucristo. Creamos en Él, porque Él nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, y su promesa de estar con nosotros es fiel y firme. Mis hermanos, espero que Dios conforte sus corazones con la palabra. Espero que su fe sea fortalecida, que su confianza en el Señor sea renovada y que tengamos un encuentro con el Señor y su palabra en estos días de descanso, de confinamiento, de estar recogidos en casa. Espero que Dios bendiga sus familias, bendiga sus hogares, y que la gracia de mi Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Les extrañamos, esperamos verles pronto y reciban un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga. Amén. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, tu amor quitó el temor.